El cutting, también conocido como autolesión, es un comportamiento dañino y autolesivo, en el cual una persona se inflige daño físico de manera deliberada a sí misma. Generalmente las personas que practican el cutting lo hacen como una forma para lidiar con emociones intensas como el estrés, como la ansiedad, la depresión, pacientes que están atravesando por dificultades emocionales o incluso trastornos mentales. A menudo este tipo de autolesiones se realizan con la finalidad de liberar la tensión emocional, es decir, como si al cortarse pudieran equiparar el dolor emocional que están sintiendo con el dolor físico. Esto, por supuesto, intentando tener un control sobre todos estos dolores y estas emociones que el paciente está experimentando. Las formas más comunes de cutting incluyen cortarse la piel con objetos afilados, rasguñarse con sus propias manos, quemarse, golpearse o pellizcarse con la intención de ocasionarse dolor y también daño físico. Es importante destacar que el cutting no es un intento de suicidio, aunque puede ser un indicador de que una persona está pasando por momentos muy complicados, muy difíciles y que necesita de apoyo emocional. El cutting no es una solución saludable para los problemas emocionales y por supuesto tiene graves consecuencias físicas pero también emocionales a largo plazo. Ahora, ¿qué pasa en el cerebro de una persona que practica este tipo de técnicas o de comportamientos? El cutting o todas las conductas autolíticas o autolesivas provocan cambios en el cerebro que pueden desencadenar diferentes respuestas neurobiológicas y respuestas emocionales. Aunque la investigación en este campo aún es muy limitada, se han realizado algunos estudios que proporcionan información sobre lo que sucede en el cerebro durante la autolesión. Es importante tener en cuenta que cada individuo es completamente único y que las respuestas, por supuesto, van a variar. El acto de lesionarse en sí puede generar la liberación de unas sustancias que se conocen como endorfinas, pero además otras sustancias químicas que están relacionadas con el alivio del dolor. Estas sustancias pueden proporcionar una sensación que es temporal de calma y de bienestar emocional después del acto de autolesionarse. Y esto puede llevar a una sensación de dependencia emocional hacia ese comportamiento. Es decir, el paciente cada vez que está expuesto a estrés o angustia acude a este tipo de comportamientos para tratar de afrontarlo. Algunas investigaciones también sugieren que el dolor físico puede actuar como una especie de distracción de toda la angustia emocional que está presentando o experimentando el paciente. De hecho, la autolesión puede servir como una forma de regular las emociones y distraer los pensamientos y los sentimientos que se están experimentando. Las personas que practican cutting a menudo pueden tener dificultades entonces para poder mantener un equilibrio, para regular sus emociones. De hecho, el cutting puede proporcionar una sensación temporal de control sobre sus sentimientos intensos y caóticos, aunque esta sensación de control puede ser ilusoria y puede llevar a una espiral de comportamientos autodestructivos. La autolesión, sin duda, cuando es de tipo crónico, tiene unos efectos a largo plazo en nuestro cerebro. Se sugieren a través de las investigaciones que la repetición de estas conductas autolíticas puede afectar las estructuras cerebrales involucradas en la regulación emocional, en la toma de decisiones y la inhibición de respuestas impulsivas. Y esto podría hacer que una persona sea más propensa a la impulsividad y a la automutilación y a las conductas autolesivas de manera continua. Es esencial recordar que el cutting no es una solución efectiva para hacer control de estos problemas emocionales y que el deterioro y el daño físico y mental suelen ser muy complejos de manejar a largo plazo. El cutting está relacionado
con algunas enfermedades, pues ello no es una enfermedad, sí, es más bien un tipo de comportamiento. Está asociado a diversas condiciones de salud, pero primero hay que entender que el cutting como tal no es propiamente un diagnóstico, sino más bien un síntoma o una forma de afrontar emociones y situaciones difíciles. Algunas enfermedades mentales en las que se ha observado un mayor riesgo de que el paciente practique o tenga este tipo de comportamientos son los trastornos del estado de ánimo. Por ejemplo, todas las personas que están padeciendo alguna depresión, algún trastorno bipolar, trastornos depresivos que son totalmente persistentes, pueden recurrir a este tipo de comportamientos como una forma de lidiar con la desesperanza, con la sensación de dolor emocional, con esa tristeza que es abrumadora, con esa sensación de vacío. Sin embargo, es válido aclarar que no todas las personas que, por ejemplo, sufren o tienen el diagnóstico de alguna de estas enfermedades va a requerir o va a hacer siempre este tipo de comportamientos. Hay algunos pacientes que sí tienen este tipo de prácticas y hay pacientes que sin duda no lo practican. Otros individuos que también parecen ser muy blanco de este tipo de comportamientos son los pacientes que tienen trastornos de ansiedad generalizada, de estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo. Podrían entonces utilizar las conductas autolesivas como un intento de poder liberar toda la tensión, pero también reducir toda la ansiedad. Incluso algunas personas también que sufren de problemas en la conducta alimentaria, como por ejemplo la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa u otros trastornos alimentarios, pueden recurrir también a este tipo de comportamientos para tener una forma de expresar todos esos sentimientos que quizás están reprimidos o como un intento de controlar sus emociones. En algunos pacientes que tienen de pronto unos trastornos en la personalidad también podríamos verlo. Este es el caso de los pacientes que tienen un trastorno límite de la personalidad, porque realmente son pacientes que son bastante impulsivos, que tienden a hacerse daño muchas veces en medio de alguna discusión. No es algo que sea programado, sino que se autolesionan de manera impulsiva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos pacientes asocian este tipo de conductas como una forma de lidiar con toda esa inestabilidad emocional que es propio de los pacientes que tienen este tipo de personalidad, y también en muchas ocasiones cuando ellos tienen como este temor al abandono. Y las personas que sin duda han estado expuestas a traumas o abusos en cualquier etapa de su vida también pueden recurrir al cutting como una forma de expresar, pero también de liberar ese dolor emocional y dolor físico que seguramente no está resuelto. Tengamos en cuenta pues que el cutting puede ocurrir en personas que tienen un diagnóstico mental o también en personas que aún no están diagnosticadas, porque como lo hemos mencionado, esto suele ser una respuesta a situaciones estresantes o situaciones que son emocionalmente desafiantes. Sin embargo, entendamos que una persona que tiene este tipo de conductas o ejerce este tipo de comportamientos sin duda no está pasando por un momento fácil en su vida y suele requerir pues, de un apoyo y de un tratamiento que permita que se puedan abordar todas las causas subyacentes y aprender estrategias de afrontamiento que sean más saludables y menos riesgosas, que pongan pues en peligro su vida. Con respecto a qué hacer o qué forma de tratamiento se podría hacer en estos pacientes que tienen o practican cutting, lo principal es que podamos abordar cuáles son las causas que están proporcionando o apoyando que el paciente tenga este comportamiento de manera recurrente. Y en base en esto, por supuesto, que se puedan proporcionar y establecer estrategias de afrontamiento que el paciente sea mucho más saludable para lidiar con todas estas emociones y todo el estrés. Sin duda hay que buscar ayuda de un profesional, un terapeuta o un especialista en salud mental que pueda hacer una evaluación adecuada y que pueda escoger un plan de tratamiento personalizado. Entonces, tenemos por ejemplo la terapia individual. Esta se hace con un psicólogo o con un terapeuta que esté capacitado y es fundamental porque permite explorar cuáles son todas estas causas que generan estos comportamientos autolesivos,
pero además desarrollar habilidades para afrontar todas las emociones y las situaciones difíciles. La terapia puede ser de diferentes enfoques, como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual, la terapia dialéctica conductual o la terapia de esquemas. Por otra parte, participar en terapias de grupo con otras personas que también han experimentado situaciones similares puede ser una ayuda para compartir experiencias, obtener apoyo y aprender de los demás en un ambiente que sea seguro pero también comprensivo. En algunos casos, la terapia familiar podría ser útil porque esto va a permitir que se aborden y se conozcan cuáles son las dinámicas familiares que puedan estar entonces contribuyendo al comportamiento autolesivo, autolítico, y que se pueda mejorar la comunicación y el apoyo dentro de la familia. En algunos casos también es necesario y se pueden utilizar algunos medicamentos, como es el caso de los antidepresivos o de medicamentos ansiolíticos para tratar condiciones de salud mental subyacentes, porque como yo les decía, esto suele ser un síntoma, no un diagnóstico en sí. Entonces tratar de buscar cuál es la condición de salud que está perpetuando estos síntomas. Por ejemplo, que mi paciente tenga una depresión de base o que tenga un trastorno de ansiedad, que puedan entonces estar relacionados con este tipo de comportamientos. En la medida en que yo pueda también darle solución a esa enfermedad mental que está ahí de manera concomitante, los síntomas y por supuesto la práctica de este tipo de técnicas o de estos comportamientos debe también ir hacia la mejoría. Sin duda, el paciente tiene que tener un desarrollo de habilidades de afrontamiento, y esto implica que pueda aprender estrategias que sean saludables y que él pueda reemplazar como mecanismos de afrontamiento cuando aparezcan, por supuesto, todas estas sensaciones y todas estas emociones que suelen ser difíciles de manejar. Dentro de estas habilidades podríamos incluir técnicas de relajación, meditación, manejo del estrés, expresión emocional adecuada y por supuesto la resolución de problemas y conflictos. Durante el tratamiento es importante establecer un plan de seguridad para momentos de crisis y para la prevención de recaídas. Cuando hablamos de esto, nos referimos al hecho de que se pueden incluir el establecimiento de redes de apoyos, límites seguros para que el paciente, por ejemplo, no tenga acceso a objetos cortopunzantes que él pueda utilizar para la autolesión. Por ejemplo, si el paciente se rasguña o hace lesiones con sus propias manos, tratar de que las uñas estén permanentemente cortas, de que haya una persona que esté supervisando siempre pues al paciente, y por supuesto tener un plan de acción en caso de que se presente algún tipo de emergencia, por ejemplo porque se haga un corte que sea muy profundo o el paciente tenga un sangrado activo que no podamos o no se sepa cómo manejar. Recuerda por supuesto que el proceso de tratamiento puede llevar tiempo y requiere por supuesto de un esfuerzo tanto del paciente como de la red de apoyo que lo acompaña, pero es importante mantenerse comprometido con este proceso y buscar el apoyo idóneo y adecuado. Si tú conoces a alguien que está practicando este tipo de técnicas, o si tú mismo estás enfrentando y replicando este comportamiento, no dudes en buscar ayuda profesional lo antes posible. La atención adecuada puede marcar una gran diferencia hacia el camino hacia tu recuperación y también, por supuesto, hacia la consecución de un bienestar emocional. Hablando pues de la población que más practica el tipo de cutting, tenemos que decir que este es un comportamiento que se podría presentar en diferentes edades, géneros, culturas y por supuesto contextos. Sin embargo, se ha observado que el cutting es más común en ciertos grupos de población, especialmente vemos entonces adolescentes, adultos jóvenes, también pues por supuesto, como les mencionaba, personas que tengan diagnósticos de trastornos de salud mental o las personas que hayan estado expuestas a traumas o incluso pacientes que están enfrentando problemas de identidad y de autoestima. Recordemos que el cutting no está limitado a ciertos grupos, puede afectar a diferentes personas en todas las edades, en diferentes circunstancias,
y también incluso puede haber diferencias culturales y geográficas en la prevalencia de este tipo de comportamiento. Si te está pasando a ti, como te decía previamente, no dudes en buscar una ayuda que te permita entonces generar y aprender estrategias que puedan hacer que afrontes de manera más saludable cada uno de estos sentimientos que estás experimentando. Si te ha gustado este video, por favor no olvides suscribirte a mi canal, darle like y nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.